Una vez que Wellington recuperó Ciudad Rodrigo y Badajoz, en los primeros meses de 1812, decidió atacar al ejército del mariscal Marmont situado en torno a Salamanca. De esta forma, podía amenazar la línea de comunicación de las fuerzas imperiales con Francia. Nos encontramos en uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio arquitectónico español, la Plaza Mayor de Salamanca. Lord Wellington, el general Wellington, duque de Ciudad Rodrigo en esa época ya, llegó a Salamanca el 17 de junio de 1812. Entró en la ciudad de Salamanca por el norte, ya que por el oeste no podía, porque el puente romano estaba dominado por los 3 fuertes que los franceses habían construido allí, y mandó al grueso de su ejército al norte de Salamanca, unos 7 kilómetros, frente a la posición donde estaba situado el grueso del ejército del mariscal Marmont. Pero en Salamanca este mariscal había dejado una guarnición de 800 hombres al cargo de esos fuertes y por supuesto Wellington tenía que hacerse con ellos. Fue aquí en la Plaza Mayor de Salamanca donde reunió a la 6ª división del general Clinton y le dio la orden de atacar esos fuertes. Un asedio que duró del 17 al 27 de junio de 1812. El testimonio del teniente Cook nos permite recrear el momento. Las calles estaban abarrotadas de gente completamente entusiasmada. Todo era felicidad. Era un día resplandeciente que mostraba la exuberancia del clima del sur. Desde los balcones, la gente nos mostraba su cariño y entusiasmo. La entrada en la Plaza Mayor fue parecida al paso por un arco triunfal. Cuando la banda del regimiento comenzó a tocar, la multitud gritó como posesa. Un par de damas me cogieron cada una de una mano, algo que me pareció de lo más romántico. Vestidas de seda negra, no dejaban de preguntarme cosas, aunque yo apenas las entendía. Me encantaban estas mujeres campesinas. Se las veía muy sanas y con una buena constitución, con ojos negros, labios encarnados y pies pequeños. Llevaban enaguas rojas, amarillas y azules. Con los fuertes de Salamanca en poder de los aliados, Marmont, en inferioridad numérica, tuvo que retirarse al norte del Duero. Sin embargo, a mediados de julio recibió refuerzos y decidió avanzar sobre la capital charra, de modo que esta vez fue Wellington quien retrocedió para no ser flanqueado. Durante varios días, ambos ejércitos marcharon en paralelo, separados por el río Guareña. Los aliados reunían unos 52.000 hombres, fundamentalmente británicos, alemanes y portugueses. Por el lado francés, sumaban una cifra similar, aunque con menos caballería. La batalla, finalmente, tuvo lugar en torno al pueblo de Arapiles, 7 kilómetros al sur de Salamanca. El 22 de julio, al amanecer, los primeros combates se iniciaron cerca de una ermita. Nos encontramos en el sitio histórico de los Arapiles, que está declarado bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León, y concretamente en el paraje de la ermita de las alturas de Calvarrasa de Arriba, de la ermita de Nuestra Señora de la Peña, que es concretamente además el extremo este de la batalla, de donde se libra la batalla de los Arapiles. El ejército aliado pasó la tormentosa noche del 21 de julio de 1812 en este bosque, en este encinar que se puede ver a mi izquierda, detrás de esas alturas, digamos que en el término de la población de Carvajosa de la Sagrada. ¿De acuerdo? Los franceses la pasaron más allá, a mi derecha, casi donde el Tormes, hacia la población de Alba de Tormes. En las primeras horas de la mañana se van a encontrar los soldados de ambos bandos, aquí en este punto, pero no para combatir, sino para ir a buscar agua al arroyo de Pelagarcía, que se encuentra debajo de mi posición ahora mismo. Claro, esto va a producir una cierta escaramuza, unos ciertos disparos, que se va a ir acrecentando con el paso del tiempo. Además, Wellington va a colocar su 7ª división en esas alturas que tenemos ahí, para evitar que los franceses lleguen hasta ella y puedan ver su disposición. Al producirse aquí esta escaramuza, que cada vez se va haciendo más intensa, y estar allí colocada toda una división británica, los franceses no les queda más remedio que avanzar hacia el oeste por el sur, y es entonces cuando ellos se van a posicionar, tropas francesas se van a posicionar en el Arapil Grande y tropas británicas o aliadas se van a posicionar en el Arapil Chico. Marmont había confundido la retirada del convoy de equipajes aliado con la del ejército y pensó realizar un ataque frontal, al tiempo que intentaba flanquear la derecha aliada para amenazar su comunicación con Ciudad Rodrigo. Wellington, por su parte, desplegó a sus tropas formando ángulo recto con el Arapil Chico de vértice.
Como elemento de apoyo, ocupó con una división la colina que se hallaba tras la aldea de Arapiles. Nos encontramos en el Teso de San Miguel, el lugar donde Wellington estableció su posición de mando durante la mañana de aquel 22 de julio, tras haber oteado las posiciones francesas frente a la ermita de Nuestra Señora de la Peña. Aquí, como digo, es el lugar donde Wellington estuvo divisando los movimientos de las tropas francesas durante aquella mañana, tanto su posicionamiento en el Arapil Grande, que tengo a mi izquierda, como la ubicación de sus baterías artilleras en el Arapil Chico, que tengo a mi derecha, y por tanto pues es una posición privilegiada para entender los movimientos y las órdenes que da Wellington durante aquella mañana del 22 de julio. En este lugar precisamente se ha instalado esta señalética que nos ofrece un panorama de lo que observaba precisamente Lord Wellington en aquel día, mostrando pues toda la disposición de las tropas desde mi derecha, que sería el norte del campo de batalla, donde bueno, se divisa en la lejanía la ciudad de Salamanca, por lo que este campo de batalla es nombrado recurrentemente en la historiografía británica como el campo de batalla de Salamanca Battlefield. Luego va ubicando el resto de tropas y tal como se está moviendo mi brazo hacia este lado, hacia mi izquierda, se movían las tropas francesas desplazándose hacia el oeste, y esto es lo que observa Wellington en un momento de la batalla, y es cuando descubre que se está abriendo un gran hueco entre un par de divisiones francesas que están avanzando demasiado hacia el oeste y el grueso del ejército del mariscal Marmont. Este, precisamente, había establecido su puesto de mando en el Arapil Grande, situado a 750 metros del sur del Chico. Nos encontramos en el Arapil Grande, el punto neurálgico de esta batalla de los Arapiles. A mi espalda se encuentra el Arapil Chico, que es pues el lugar donde estuvo posicionada la artillería aliada contra la artillería francesa que se ocupó de guarnicionar este lugar en el que nos encontramos. Este campo de batalla está debidamente señalizado. Este es uno de los atriles que podemos encontrar repartidos por todo el campo de batalla. En este en concreto nos hablan de la herida que sufre el mariscal Marmont, que se encontraba en este lugar, precisamente causada por uno de los proyectiles británicos que se lanzan desde el Arapil Chico. El mariscal Marmont tiene que ser retirado del campo de batalla, y durante ese tiempo que el ejército francés está sin nadie al mando es cuando se produce el ataque aliado en su flanco izquierdo que inicia la debacle del ejército francés aquí. Dicho combate se produjo unos 6 kilómetros al oeste de la posición ocupada por Marmont. Mientras tanto, en el centro del campo de batalla, la acción continuaba con dureza. El ataque en el centro del dispositivo francés se produce un poco a la derecha de nuestra posición, pero aquí también hay una brigada portuguesa dirigida por el general británico Pack que lanza un ataque frontal que es rechazado, al mismo tiempo que también la cuarta división de Cole. El general inglés tomó la decisión clave en el Teso de San Miguel. Desde aquí Wellington coge su montura y se desplaza hacia las alturas donde había ubicado a la tercera división, posición idónea para atacar el flanco francés que se había adelantado. Esto es precisamente lo que hacen en la población de Miranda de Azán, donde rompen ese flanco izquierdo y luego comienzan a avanzar un poco arrollando todas las tropas francesas que se están desplazando por esas alturas, y es lo que realmente decide la batalla en favor de los británicos. El por entonces aún marqués de Wellington, al volver de dar esas órdenes de su ala derecha, pasa por la ubicación de su caballería pesada, comandada por el general Le Marchand, y le da orden de atacar el frente francés. Esto es una carga que sale desde el pueblo de Las Torres y se dirige por lo que es el horizonte que yo diviso, chocando contra el frente francés, que ya estaba descompuesto por este ataque en su ala izquierda. Le Marchand lo que hace es destruir este ala izquierda, explotando una carga que llega a penetrar hasta 2 kilómetros en el frente francés, por tanto definiendo en gran medida la suerte de esta batalla. Una vez que el ejército francés es derrotado,
La posición que tengo en mi frente, llamada El Sierro, es el lugar ocupado por la división Fegué para detener el avance aliado y posibilitar al resto del ejército francés una retirada hacia Alba de Tormes. En este lugar el general Fegué da la vida por conseguir que su ejército pueda retirarse en un cierto orden. El último lugar por donde se retiró el ejército francés fue Alba de Tormes. El puente medieval que se encuentra a mi espalda lleva a la localidad de Alba de Tormes. Es precisamente por este lugar por el que los franceses cruzan el río tras la debacle del día 22 de julio en las planicies de los Arapiles. Cuando el mariscal Marmont es herido, se retira hacia este puente, dando pie a la retirada final francesa hacia esta ubicación. Cuando los franceses cruzan el puente la noche del 22 al 23, los aliados no les persiguen inmediatamente, pero sí a la mañana siguiente hay un combate a las puertas de este puente, precisamente para detener esa embestida aliada y que el resto de las tropas francesas pueda retirarse tranquilamente. El campo de batalla de los Arapiles es uno de los mejor conservados de las guerras napoleónicas y en 1994 fue declarado bien de interés cultural. Cuenta con señalética en los lugares principales del combate, varias rutas y un centro de interpretación. Se inauguró en el año 2002 por una iniciativa de la Diputación Provincial de Salamanca. Este es el lugar perfecto para iniciar o terminar la visita o la ruta por el sitio histórico de los Arapiles. La visita a este centro de interpretación se inicia con la visión de un vídeo de unos 14 minutos donde nos explican exhaustivamente cómo se libró la batalla de los Arapiles. Lo que más llama la atención es un diorama que contiene más de 5.000 figuras y desde donde se puede explicar perfectamente la batalla. De hecho, recorrer el campo de batalla en el exterior te puede llevar muchas horas, entonces este diorama nos permite explicar la batalla en apenas 15 minutos y además comprenderla muy bien con todos sus movimientos tan complejos y con lugares tan distantes. Aparte de esto, pues hay una serie de réplicas de artefactos de la época, de sables, de fusiles de época, etcétera, y paneles explicativos, por supuesto, al respecto de las unidades, sus estrategias, en fin, todo lo que da cuenta de lo que ocurrió en aquella jornada y en general durante esa guerra de la independencia. Un lugar emblemático es el monolito situado en el Arapil Grande. El monumento fue erigido durante el centenario en 1912. Fue por una iniciativa del periódico salmantino El Adelanto, que planteó a los particulares la suscripción para el dinero necesario para erigir este monumento de carácter funerario, ¿no? Esta columna funeraria, y lo celebró con una invitación a los 50 principales suscriptores de esta aportación, una invitación a un picnic precisamente aquí en el Arapil Grande. El Adelanto, en la edición especial que hizo con motivo del centenario, publicó varias fotos donde se ve a este grupo de personas aquí sentados en el Arapil. Es curioso saber que en realidad la batalla, el centenario, no fue celebrado en la ciudad de Salamanca porque no había presupuesto para los festejos y que además una persona como era Miguel de Unamuno, rector entonces de la Universidad de Salamanca, se mostró contrario a cualquier tipo de celebración porque consideraba que la guerra y los hechos bélicos no tenían que ser rememorados ni recordados. Por último, querría señalar que el propio periódico del Adelanto, en una nota breve, hace referencia al turismo y al interés que puede tener la atracción de turistas a Salamanca, pero en el contexto de lo que era el aniversario de la batalla de los Arapiles, como algo que entonces se empezaba a ver como una posibilidad para atraer recursos económicos a las ciudades. Además, el escudo de Arapiles recoge dos elementos relacionados con la batalla. Como curiosidad os quiero mostrar la bandera del municipio de los Arapiles, que contiene en su escudo, como podéis ver, el monumento conmemorativo de la batalla, que está sobre el Arapil Grande,
y un brazo. Muchos visitantes nos preguntan por el brazo y bueno, el brazo representa la idea popular que se ha transmitido generación tras generación gracias a una canción de la época de hace 200 años que nos habla de que el mariscal Marmont quedó manco como consecuencia de las heridas que sufrió al bajar del Arapil Grande. Bueno, en realidad Marmont no quedó manco, quedó malherido de un costado, pero el brazo lo conservó. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Como en el escudo del pueblo, pues como una muestra de esa tradición y de ese conocimiento popular transmitido a lo largo de 200 años. El paisaje urbano de la cercana Salamanca también se vio afectado por la guerra. Estamos ahora mismo en la plaza de Anaya, que es uno de los lugares más bellos de Salamanca. El origen de esta plaza no fue tan bonito, fue un método y un procedimiento violento, pero el resultado realmente sí que lo es. Esta plaza tiene su origen durante la dominación francesa, durante la Guerra de Independencia, y la iniciativa se debe, casi podríamos decir exclusivamente, al general Thibaut. La guerra provocó una enorme destrucción en todo el patrimonio arquitectónico y también en el trazado urbanístico de la ciudad, porque originó la destrucción de gran parte de todo el patrimonio, como digo, salmantino, debido a fundamentalmente a la disposición, a la decisión de construir unos fortificaciones, unos recintos en varios de los colegios que estaban situados en la parte suroccidental de la ciudad, colegios que estaban muy bien situados, sobre todo por el control que tenían del acceso del puente a la ciudad y por su posición elevada. Ellos construyeron un fuerte en el convento benedictino de San Vicente. Eso lo empezaron a hacer en 1809, destruyendo todo el entorno, pero después, para evitar que desde el Cerro de las Catedrales se pudiese atacar al fuerte de San Vicente, construyeron otros dos fuertes, el fuerte de San Cayetano y el fuerte de la Merced, sobre el Colegio de San Cayetano y el Colegio del Rey, y originaron la destrucción sistemática de todos los edificios universitarios que había alrededor, el Colegio de Cuenca, el Colegio de Oviedo, el Trilingüe, el propio Colegio del Rey, el Convento de la Merced. O sea, una destrucción sistemática, sobre todo para utilizar los materiales y para evitar que desde esos lugares pudiesen hacerse fuertes el enemigo y atacarles a ellos. A finales del siglo XX, en la Plaza Mayor, se recuperó la memoria de la guerra a través de dos personajes. Bueno, detrás de mí tengo un medallón dedicado, un busto dedicado a Lord Wellington, y la razón de que esté aquí es porque en el año 1813 la Corporación Municipal de Salamanca decidió que tenía que tener un lugar de mérito, un lugar de homenaje, dada su victoria en la batalla de los Arapiles del 22 de julio de 1812. Bueno, era mala época, era época de guerra, todavía ni había terminado y por lo tanto el ayuntamiento pues no tenía dinero para llevar a cabo el proyecto. Este documento quedó olvidado en los archivos del ayuntamiento hasta principios de los años 80, donde el archivero municipal, don Salvador Llopis, lo descubrió. Y bueno, Salvador Llopis era un gran aficionado a la historia de la Guerra de Independencia y no tardó un minuto en irse al alcalde y decirle: alcalde, tenemos que cumplir con lo que este ayuntamiento se comprometió en el año 1813. Y es en esos años, en los principios de los años 80, cuando se hace este medallón dedicado a Wellington en la Plaza Mayor, junto a otro medallón que hay un poquito más allá, dedicado a don Julián Sánchez Encharro, que por esa misma época fue desenterrado de la ermita de Treros para traer sus restos a Ciudad Rodrigo. Y hay que destacar en 2021 una interesante iniciativa. Salamanca Napoleónica es una red formada por 5 municipios que cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial. Su objetivo es la conservación del patrimonio de la Guerra de la Independencia y su promoción turística. La red salmantina de patrimonio napoleónica es un proyecto que aúna a 5 municipios de la provincia de Salamanca, que son Ciudad Rodrigo, Arapiles, Fuentes de Oñoro, Tamames y Alba de Tormes. Estos 5 municipios nos hemos unido para poner en valor el patrimonio napoleónico y la historia. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, creo que en esta red
podemos decir que cumplimos unos cuantos objetivos. Por ejemplo, el último, el 17, alianzas. Somos 5 municipios unidos y 5 municipios unidos que, con la colaboración de la excelentísima Diputación de Salamanca, ponemos en valor un patrimonio, otro de los objetivos, educamos, otro de los objetivos, y educamos para la paz también, otro de los objetivos. Si fomentamos el turismo, pieza clave importante del sector económico en nuestra provincia, estamos creando empleo, gastronomía, fundamental también en nuestros municipios, una excelente gastronomía de calidad. Tiene que haber ganadería, tiene que haber agricultura, productos de calidad de nuestra tierra, los servicios con turismo, guías de turismo, informadores turísticos, pero encaja dentro de todos estos objetivos de desarrollo sostenible tan en boga en la actualidad 2030. Una de las primeras iniciativas que hemos tenido es crear unas rutas napoleónicas dentro de nuestros municipios. Hemos dado un soporte, pues por ejemplo el panel que tengo a mi izquierda, con ilustraciones de Morán y con la colaboración de Miguel Ángel Martín Mas y también de Raúl Bellido. Tenemos una red, tenemos una web. Esta web va a tener un soporte histórico magnífico. Va a quedar historia para futuros historiadores que tengan a bien estudiar parte de este pasaje de la historia de España y de la historia de nuestra provincia. El paisaje cultural de los Arapiles y los espacios relacionados con esta batalla representa un buen ejemplo de la puesta en valor del patrimonio relacionado con la guerra, y es un lugar de memoria que debe llevar a una reflexión sobre los males de las guerras y la importancia de la cultura de la paz.